Pon tus manos por Medellín. Te invito a que sueñes, arriésgate y vamos. Lo logras y crees, todo está en tus manos. Juntos por la paz, juntos por la vida. Pongamos un granito en nuestra semilla. Con las manos unidas, llenas de alegría, podremos todos ser una mejor familia. Pon tus manos por Medellín, pon tus manos por Medellín, pon tus manos por Medellín, pon tus manos por Medellín. Nuevamente estamos en Manos al Barrio. Nuestro movimiento Manos por Medellín ha querido entonces hacer un recorrido por cada comuna, cada corregimiento, para entender los problemas, los temas que acontecen en nuestro distrito. Pero para eso tenemos que hablar con la gente, para eso tenemos que hablar con expertos, porque los temas que nos preocupan podemos enfocarlos desde el problema, pero también desde la solución y la acción. Y hoy tenemos dos historias muy tremendas, que es el día a día, la cotidianidad de nuestros barrios, de nuestras comunas. Y tenemos una invitada muy especial, Catherine Oquén. Bienvenida a Manos al Barrio. Gracias, César, por la invitación. Bueno, tenemos una historia de esas que uno dice, bendito sea mi Dios, menos mal no pasó nada, pero sí es una tragedia. ¿Qué pasó en lo que tenemos aquí atrás y en qué punto estamos? Bueno, todo empezó el 27 de abril del año pasado, donde en horas de la mañana empezó todo, el aguacero tremendo. ¿Y dónde estamos ubicados? Para que la gente diga, bueno, más o menos yo quiero saber dónde es, pero ¿dónde estamos? Bueno, estamos en la Comuna 3, al frente de la bomba de Palos Verdes. Sí, muy conocida. Muy conocida, la vía Aquí inicia inclusive todo el paseo del tango de Carlos Gardel hacia Manrique Central, ¿correcto? donde se encuentra ubicada la vía central que comunica a prácticamente toda la parte nororiental. ¿Recuerdas, Catherine, antes de entrar a la historia, aquí había un restaurante muy famoso denominado Palos Verdes, que inclusive vendían carne, era un bailadero tremendo, ¿no? ¿Lo conociste? Yo creo que sí. Sí, pero sí tenés la edad para eso, ¿no? Era un bailadero que quedaba aquí más o menos en lo que era la estación Palos Verdes del Metroplus. Más o menos, me acuerdo. Bueno, entonces estás más joven. ¿Qué pasó entonces con la historia? Consígueme contando. El 27 de junio, cuando se nos vino el talud, hay que tener presente que nosotros ya habíamos realizado denuncias anteriores, hacía como 2 años largos, donde se denunciaba una excavación ilegal en el pie del talud. Okay. Entonces, veíamos que mientras pasaban los meses se hacía la excavación y el talud cedía. Okay. Se realizaron varias Quejas. varias peticiones, donde se llevaban pues a la inspección, venían, miraban el terreno, pero obviamente paraban las obras y en la tarde seguían. El problema fue que el 27 cayó un aguacero tremendo, el año donde más ha llovido yo creo que acá en Medellín. En las horas de la tarde, tipo 2 de la tarde, más o menos a las 5 paró, 5:30, se dio totalmente el terreno. No, bueno. Entonces lo que estamos hablando finalmente es gestión del riesgo. Pasa entonces que en las laderas de nuestra ciudad están de alguna manera impactadas por los regímenes de lluvia que hay entre marzo, abril y mayo, que es abril lluvias 1000, que inclusive puede ser modificado por los fenómenos del niño y la niña, y después por allá en octubre, noviembre y diciembre aparecen otros fenómenos de lluvia de alta intensidad en Medellín. Más o menos entonces empieza a llover muchísimo. Y ustedes que ya habían denunciado, porque ahí también entra una cosa muy importante. La denuncia es prevención, la denuncia es cómo la comunidad puede decirle a la institucionalidad, atendan esto antes de que pase una calamidad. Exacto. Y en este caso se hizo, pero finalmente pasa la calamidad. Sí, pasa la calamidad teniendo en cuenta de que no se hizo una intervención Previa. oportuna, Claro. exacto, de parar definitivamente y sellar los negocios. Y eso fue lo que de alguna manera generó el problema que tenemos ahora. Sumándole la temporada de lluvias, que obviamente la parte superior de talud no aguantó el peso del agua y se vino completamente. Pasa ese momento que debe ser muy, yo creo que preocupante, angustiante. Sí. Uno no sabe si coger al niño, la niña, la mamá, el papá, los abuelitos. Ese momento, ¿cómo reaccionan ustedes cuando pasa el evento de decir se deslizó el talud? Cuando se nos vino el talud,
Yo lo primero que pensé fue en los niños. Ok. Yo tenía un bebé en ese tiempo de 10 meses, un niño de 8 años. Agarrarlos y salir a mirar qué había pasado porque el estruendo fue demasiado fuerte, obviamente. Cuando nosotros salimos, vimos cómo se venía totalmente el talud. Fue El horrible, el susto tremendo. Sin embargo, nuestra reacción fue quedarnos en casa. No pasaron media hora cuando llegaron los bomberos. Sí. El caos total. Tiene que salir ya porque la montaña se va a ir. Dios mío, ¿qué nos dijo? Dios mío. Recojan una muda de ropa, un bolsito, documentos y salgan. Listo, eso fue lo que hicimos. Los niños, fue muy impactante porque mi niño... ¿Y hacia dónde se fueron? Claro. ¿Hacia dónde? Nosotros agarramos lo primero que cogimos y salimos hacia la parte superior del talud. La cancha López que queda de... Sí, aquí detrás nomás. Hacia allá nos iban evacuando mientras llegaba Dagred, mientras llegaba policía, los bomberos ya estaban ahí. Pero mientras hacían como una inspección del terreno, teniendo en cuenta que igual seguía cediendo. Entonces, mientras tanto, estuvimos en la parte de atrás del talud. Pero en esa angustia, también dentro de la gestión del riesgo aparece que lo que nos cuenta Caterine es la atención. O sea, se reporta el evento de los 3, se reacciona con las unidades más cercanas, bomberos, defensa civil, que muchas veces apoya, y luego viene como la parte de atención para mitigar el impacto. O sea, que más nadie puede entrar en una vulnerabilidad que genere una victimización o una fatalidad, por ejemplo, que alguien se quede dentro de ese sector, siga cediendo y fallezca pues porque la casa se vino encima. Pero luego viene una parte muy fundamental y es que llega la comisión social. ¿Cuándo llegó? ¿Se demoró mucho? ¿Ustedes ya están en el albergue? Bueno, nosotros esperamos bastante rato en la parte de la cancha. Incluso tuvimos varios líderes que estuvieron llamando, vengan, porque no han atendido, estamos aquí con las familias, no sabemos qué vamos a hacer. Esa parte llegó en las horas de la noche, tipo 8 de la noche más o menos. Empezaron a hacer como el censo de las personas para mirar pues cuánta gente era la que estaba afectada y de qué manera se podía ayudar. Luego llegó el Dagred, se fueron para la parte pues del talud como a verificar y nosotros seguíamos allá en la Junta de Acción Comunal donde nos tomaban los datos y al centro, que era lo primero. Y atención posterior, ¿a uno qué le dan? Pues le hacen el censo, ¿qué le dicen a ustedes cuando llega esa comisión social? Bueno, nos hacen el censo, nos preguntan si tenemos dónde quedarnos o para Autoalbergue. un albergue, sí, Ok. autoalbergue, ofrecernos un albergue. Optamos por el albergue, el cual fue muy precario. Siempre lo he dicho, desde que estamos en las comisiones, yo he sido muy enfática en que eso se debe de mejorar porque no son condiciones para llevar a una familia a un albergue donde no hay una cama, donde un baño está destrozado, donde no hay una puerta. O sea, usted dónde se va a albergar a una persona donde usted está expuesta. Compartiendo inclusive con otras familias, Claro. que pueden ser inclusive hasta desconocidas para uno. Es que eran totalmente desconocidas porque había gente en situación de calle. Teníamos gente que consumía sustancias psicoactivas, teníamos gente. Fuera de eso, el tiempo era era precaria la situación porque a nosotros nos daban 5 minutos para cocinar. Entonces, yo en 5 minutos, ¿qué comida le voy a hacer a mis hijos? Yo, ¿dónde iba a acostar a mi bebé de 10 meses? Entonces, ¿qué decisión tomaron ahí? Porque uno puede quedarse o irse, ¿o qué decisión tomaron? No, yo en esa situación lo primero que dije fue, yo no puedo tener a mis hijos acá. Yo no los puedo tener acá porque yo no tengo dónde acostar a mi bebé, yo no tengo dónde prepararle una comida, yo no tengo cómo brindarle seguridad teniendo en cuenta de que no había una puerta, de que ni un baño. Entonces optamos por salir de ahí y autoalbergarnos en la casa de mi hermano. No, bueno. Siempre cuando uno escucha estas historias, tuve la oportunidad de ser director del DAPAR en la gobernación de Antioquia. En los momentos de calamidad, las poblaciones o las familias se ven muy vulnerables. Medellín y Antioquia siempre habían sido ejemplos en cómo se reacciona, con capacidad operativa, con mucha sensibilidad a la Comisión Social para abrazar a las personas que en ese momento están pasando esa calamidad. Y es lamentable que con tu historia uno diga, ay hombre, en el pasado como era de bien, organizado, pero en fin. Pero pasa entonces un siguiente momento y es, bueno, ya se autoalbergaron, empieza otro trauma, me imagino que fue lo que vemos ahí, en esa obra,
que creo que ya cumple como un año, va para un año, le van a celebrar el cumpleaños en estos días, porque entonces aparece lo que se denomina recuperación. ¿Cómo fue la gestión de ese proyecto? Bueno, la gestión fue bastante dura. Primero porque como comunidad estábamos abandonados. Nosotros no tuvimos atención o exigíamos la presencia del alcalde para que viera la magnitud del problema. Teníamos una vía cerrada, teníamos familias viviendo en carpas, porque en ese tiempo, obviamente, al tener un albergue el cual era bien precario, nos tocó autoalbergar a familias en carpas en la vía, en la parte de arriba. En la vía. Nosotros cocinábamos y dormíamos en ese punto. Obviamente. Primero porque las casas estaban solas, estaban siendo saqueadas. No había quien las cuidara. Que es parte fundamental, inclusive en la misma atención, Claro. que es citar a la policía para que haga custodia de los bienes que todavía están establecidos. Se hizo unos días, nosotros no. Entonces nos estaban robando las casas. Como comunidad nos organizamos para empezar a hacer plantones, cerrar la vía, empezar a hablar, venga. Inclusive hubo comisiones accidentales en el consejo para poder exigir. Tuvimos situaciones en el consejo, nos metimos al consejo teniendo en cuenta que estábamos siendo vulnerados, porque estábamos siendo vulnerados y engañados por parte de las entidades. Yo siempre he sido enfática y siempre se nos he dicho. ¿Qué concejales estuvieron como en esa gestión? Bueno, nosotros estuvimos en primera instancia con Alfredo, Sí, que Alfredo Ramos. nos invitó porque se estaba hablando mucho de los desastres y estábamos muy mal. Y luego seguimos con las comisiones accidentales por parte de Daniel Duque. Daniel Duque, Es el también, que nos está acompañando. también vi por allá a Claudia Ramírez también, Claudia Ramírez estuvo también acompañándonos. que es una parte vez. fundamental también del consejo, de que los concejales vengan, citen a la institucionalidad, al distrito, para poder que rindan cuentas. Claro, y como había una vulneración de derechos, porque en realidad nosotros, fuera de que nos llevaron a unos albergues que eran muy precarios, luego nos sacaron de los albergues, no nos estaban brindando la ayuda, la gente volvió a las casas, volvimos a las casas y un día sábado llegó la policía, llegó inspección y se van de las casas. No. Entonces, no nos estaban brindando las ayudas, nos estaban sacando con la policía cuando deberían o debieron de haber brindado la ayuda, el apoyo a la gente, tener presente que si usted no tiene cómo, porque nosotros nos escudamos en eso, si ustedes como administración no tienen el dinero o la capacidad para atendernos a nosotros y darnos al menos una vivienda digna mientras se puede solucionar el problema, pues entonces nos quedamos en nuestras casas. Pero vinieron a sacarnos aún de nuestras casas. Ahí fue donde intervino Personería de Medellín, que fueron, la verdad, espectaculares al llegar, verificar los documentos y darse cuenta que los desalojos que estaban haciendo fuera que eran ilegales, estaban violando los derechos, porque ustedes nos van a sacar listo, ¿qué nos van a brindar? Entonces pararon el desalojo y empezamos a trabajar ahí donde arrancamos con todo el proceso de empezar a tocar puertas para poder tener lo que tenemos ahora. Bueno, Caterina nos ha contado una historia del día a día, sobre todo en las temporadas de lluvias. Si hacemos un resumen, nos contó entonces que hizo la comunidad una advertencia, o sea, puso en conocimiento para generar un hecho de prevención, como lo dice la ley 1523. Sin embargo, no fue atendido y luego pasa el evento calamitoso, que es el deslizamiento, que afortunadamente no hubo víctimas. Ahí donde se despliega la atención inmediata de todo ese aparato institucional, bomberos, defensa civil, policía, ejército, en fin, toda la autoridad de respuesta inmediata. Pero también nos contó cómo entonces en la recuperación, en la fase de reconstrucción, como también lo dice la ley, se deben intervenir a través de urgencias manifiestas o situaciones de decretar la calamidad para poder llevar recursos ordinarios de inmediato a un contrato de obra para estabilizar el problema. Es un recorrido entonces desde la gestión del riesgo que queremos hacer hoy desde Manos al Barrio en la Comuna 3 Manrique. Con tus manos, por Medellín. Acabamos de escuchar una historia de esas que uno dice tremendas sobre temas de gestión del riesgo con una invitada muy especial que fue Caterine Oquendo. John Euler, bienvenido a Manos al Barrio y también tienes una historia de esas también muy dramáticas en nuestra ciudad. Bienvenido a Manos al Barrio, John Euler. Muchas gracias, don César. Mi nombre es John Lozano, soy de la Comuna 3, soy consejero en la Comuna 3. Venimos trabajando en la Comuna hace ya un tiempito.
Y no, vemos muchas cosas que uno dice y se entristece uno de ver la llegada de inmigrantes, de gente de otros departamentos con la mano atrás y pues bueno. ¿De dónde venís? ¿Cuándo llegaste a Medellín? ¿Llegaste chiquito, grande? ¿Te dejaron tus papás? ¿Cómo fue la llegada tuya a Medellín? Bueno, básicamente yo soy nacido en Medellín. Ok. Alrededor de los 9 años, mi papá me nos llevó para el Chocó porque en la época de violencia, en la época de Pablo Escobar. Ok. Entonces, ¿Tu mamá venía también mi de...? papá venía del Chocó. Sí. ¿Y tu mamá? Con mi mamá también. Mi mamá es de Vallasolano, mi papá es del Valle Chocó. Valle Chocó. Sí, es un corregimiento de Vallasolano. Entonces, ellos se desplazaron Hacia Medellín. a Medellín en la época del 70, no me acuerdo de la época de los terremotos, cuenta mi madre Sí. la historia. Entonces, ya ahora enteramente Temblaba mucho en Payasolano. hubo una especie de maremotos. Aumentó mucho las mareas, Wow. son zonas costeras. Sí. Entonces la gente, pues, claro, dijo, no, se va a hundir Vallasolano y los que pudieran emigrar. Había un mito en ese Esta es la momento historia de riesgo de mi madre. de que el mar se iba a tragar a Payasolano. Y dijimos, vamos para Medellín. Vamos para Medellín. Entonces ella viajó a Buenaventura a Medellín y acá se conocieron por herencia con mi papá. Y ya fue que iniciaba a construir pues su vivienda ellos acá. ¿Dónde llegaron? ¿A qué parte de Medellín llegaron? Básicamente ellos llegaron por el barrio Antioquia. Barrio Antioquia. Estamos hablando de otro de la ciudad. En Medellín, ellos iniciaron los primeros pinos ahí, luego nos desplazamos para Pablo VI. Ahí tengo pues como la noción ya de Pablo VI aquí, a Pablo la VI, Comuna 1. Comuna 1. Ahí abajo de Santo Domingo, popular hacia Pablo VI, correcto. Entonces, bueno, y de ahí ya iniciamos como ese de núcleo familiar. Ya después hubo una época de ya mucha violencia, explotó la violencia en Medellín, pues en Antioquia, en el país prácticamente. Entonces mi papá dijo, no, pues aquí ya no aguantamos mamá, vámonos para el Chocó. Vendió todo lo que tenía y... Regresa nuevamente a Payasolano. Y para nosotros pues era nuevo. Las costumbres cambian. Claro. Allá ya se comía era todo el tiempo pescado y el día sábado, domingo se comía algo de carne, entonces pilla que las costumbres eran diferentes. Nos criamos con algunas costumbres de allá, pero sin dejar nuestras raíces acá. Y ya a raíz de cierto tiempo, ya cuando tenía yo 19, 20 años, regresé a Medellín a hacer unos estudios. Inicié a estudiar en electricidad, electrónica también, y ir como compaginando en este ámbito laboral aquí en Antioquia. Logré unirme a esa labor, esa área manufactura, y ya de ahí ya iniciamos a crear. Ahora yo soy microempresario, tengo una pequeña empresa de refrigeración, electricidad, entonces, y ya íbamos creciendo. Joel tiene una historia tremenda, porque cuando lo conocí ya hace ratico, es uno de los líderes que sabe todo, arregla de todo. Para que lo tengan en cuenta, llamen a John Eiler de la Comuna 3, que este hombre arregla de todo, arregla hasta matrimonios, como he dicho. Como la historia que nos acaba de contar John Eiler, es la historia de muchas familias que llegan a nuestra ciudad por diferentes factores, de violencia, sociales, en busca de oportunidad. Inclusive, la carrera 45 era el límite de esta Comuna 3 Manrique, pero con la llegada de nuevas familias, la llegada de personas a nuestro territorio, fueron creciendo, fueron llegando hasta las partes más altas, donde está la Cruz y la Honda, más o menos 16 cuadras de acá hacia arriba. John Eiler, ¿cómo llega una familia a ese sector? Bueno, la mayoría de las personas llegan por el tema de violencia en otros departamentos. Hemos indagado con algunas personas el sacrificio que han hecho ellos para poder llegar allá. Algunas personas les ayuda al menos en un espacio para que puedan estar, al menos para que puedan pasar una noche mientras se van organizando. El tema es bastante delicado, bastante... ese punto hace que las personas se pongan la mano en el corazón y digan, bueno, ayudemos, y ahí dejan de participamos nosotros. Bueno, soltar la otra es una historia de una señora que llegaba con su bebé en brazos y que llegaba al sector buscando apoyo, techo, comida. Sí, imagínense esa historia. Esa historia, llego yo a trabajar y me encuentro pues mi esposa como toda aburridita y digo, amor, ¿qué pasa? Es que no, mira, es que pasa que llega una señora, viene pues la desplazaron, viene con su bebé, es especial, el niño es especial, la niña, perdón, es especial y no tienen dónde dormir, traían la mera ropa puesta, no tienen alimentos, vean no sé cuántos días sin estar alimentándose bien, entonces
todo eso dio a que algunas personas en el sector se unieran y les dijeran a dar una cosita acá, otra cosita acá, ¿para qué? Para que pudieran pasar menos días. Tengo días que no me he podido estar con ella, pero creo que ella está mejorando. Pero ella también necesita pues como ayuda de la alcaldía y un montón de cosas más. O sea, el día a día de nuestra ciudad es la llegada a este territorio de familias y de personas Sí. que entran a una situación de vulnerabilidad muy alta. Alimentación, temas de salud, la educación de los niños, pero también un tema de vivienda. Empiezan a hacer entonces banqueos en la montaña para empezar a ubicar su vivienda en ese sector. Sí, ha pasado mucho, incluso en estos momentos está pasando mucho. Como no ha habido por parte del Estado alguien que les pueda decir, bueno, listo, nosotros te podemos ayudar para que puedas pagar tu vivienda o buscar, o no han podido conseguir su empleo para poder avanzar, entonces ellos se sienten obligados a tirarse a las montañas. En este caso, pues nosotros, Manrique limita con Santa Elena. Santa Elena, y eso hace que hay una disputa, si es de Santa Elena o es de Medellín, a la verdad. Entonces, hoy en día ese es el conflicto que hay. Pero es entendible porque la gente quiere tener su propio espacio, su propia vivienda, y ellos lo hacen de cualquier manera. Es que nuestra ciudad se ha quedado sin espacios para la construcción de vivienda. Y estos sectores son muy oportunos, son los que tienen de inmediatez de las familias. Pero también ha pasado, como hoy estamos hablando de gestión del riesgo, que es el año 2007, un deslizamiento inclusive con fallecidos en este sector. Ahí aparece entonces la entrada del Estado y construyen los edificios. Sí. Hoy en día existen los edificios. Fue una historia bastante dramática, bastante pesada para la misma comunidad en general. Claro. Y eso ha llevado a que aprendamos a manejar y no construir por construir, pero la necesidad, como dice el dicho, tiene cara de perro. Nosotros lo que hacemos acá es una invitación a que el Estado antioqueño, o sea, la alcaldía desde ese punto de vista, se refleje más a la parte alta. ¿Por qué? Porque es que ese es un punto crítico. Si la parte alta genera deslizamiento, pues la parte de abajo también se afecta. Claro. Si en la parte de alta llegan a tapar los caños, pues también afecta la parte de baja y dejan de iniciar a ver los desastres. Y si no le ponen interés al tema, entonces creerás que siempre va a haber ese punto de conflicto entre si hacemos o no hacemos, si nos colaboran o no nos colaboran, y se sienten olvidados. Pero es un tema muy complejo. Recuerdo yo, Eiler, cuando estaba director de planeación de la ciudad, que estuvimos en varias visitas para poder como dimensionar el problema, la gente cómo llegaba, pero también hay otra situación compleja y es la movilidad. Y es que la vía que sube a la Cruz, que se baja por la Honda, es una sola vía, que hoy inclusive está con una vulnerabilidad tremenda, que se está asentando y que el día que se asiente se queda desconectado todo ese sector. Sí, no, y hoy en día la estamos viviendo. Incluso hemos visto sectores desde la 25 subiendo por todo el sector de Versalles 2. En ese sector, unos parches, pero inmensos. No pasa ni una tratomula. Fuera de eso, son tan estrechos algunos puntos, Claro. que de tanto pasar y porque ya están unos huecos que ya se ve la tierra prácticamente, entonces el agua inicia a cavar y lo que está haciendo es desmejorar la banca y ir hundiéndose. Hay puntos donde son muy críticos. Hemos tratado de mandar el mensaje con diferentes De reportar, personas, de manera preventiva, como se hizo en algún momento, Exacto. con esta situación de aquí para los verdes, y no hay atención Lo todavía. hemos hecho en varias ocasiones. ¿Qué conlleva el tema? Que en esta administración no ha habido un doliente. Realmente no hay un doliente. Tratamos de hacer lo más que podamos, pero la gente está como tan cansada de llevar siempre al mismo punto que lo rechazan. Entonces estamos dándole a conocer a las personas que nos puedan colaborar, que manden el mensaje para que vean que es muy importante. Hay una cantidad de familias allá arriba que dependen de esa vía. Claro. Y una vía, si nos llegamos acá sin vía, entonces claro, los que tienen bajos recursos, Claro. que son muchos, no tendría como ir a movilizar a rebuscarse a la minorista o la mayorista, porque mucha gente viene también del rebusque. Si se llega acá a la vía, no tendría como ir los niños a desplazarse, porque es que no tenemos ni colegios arriba tampoco, De prácticamente. acuerdo. Sí, tiene que bajar inclusive hasta la Incluso parte- tienen que bajar hasta la parte baja. Y los buses no llegarían. Entonces, imagínense, desde la parte de los edificios hasta abajo, hasta el tanque donde está que el agua, hay 3.1 kilómetros. Sí. Más o menos aproximadamente. Entonces, imagínense, un niño desde por allá, con su mamá
No, sería en terrible. embarazo o que llegue un bebé. Sí. Bueno, así mi esposa también le tocó una época. Que bajar el niño hasta casa. Pero te invito a algo. En esta fase, Manos por Medellín hace un recorrido a partir del conocimiento y la experiencia. Con vos nos hemos sentado muchas veces y con varias personas de arriba de la Cruz de la Banda. Y queremos contarle a todas las personas de Medellín que hemos venido trabajando hace muchos años. Y es construir un proyecto urbano integral de borde en la Comuna 3. Miren lo que nos decían y vamos construyendo para hacer el imaginario. Uno, que la parte superior de Santa Elena se hace un corredor de borde forestal, protector, inclusive productor, para poder hacer reforestación en todo ese corredor. Y se vuelve turístico. Con base en lo que tú dices, dijeron, hagamos un corredor turístico que nos permita generar la conexión desde Santa Elena, desde Media Luna, en límites con la Comuna 8, y vámonos por la Comuna 8, que está La Sierra, Villaturbay, Chococito, Pacífico, el 13 de noviembre, San Antonio, El Faro, Golondrinas, Sector 3, 4, La Honda, Los Toldos, y llega arriba hasta Las Monjas en Carpinel, en la Comuna 1. Entonces, un corredor turístico, pero que también va muy de la mano de algo, que nos dijiste mucho, que colocar seguridad alimentaria a través de unas huertas comunitarias, porque la población es muy vulnerable. Es empezar como a organizar esto, ¿cierto? Sí, eso fue, incluso hace por ahí unos 5 años atrás, funcionó muy bien. Grupos, incluso hasta gente de la tercera edad, tenían sus propias huertas, jóvenes, estudiantes, Sí. también se unieron también a la causa. Hoy en día, no sé por qué motivo, lo Paró todo abandonaron, ese tema. no hubo apoyo en el proceso. Pero si terminamos en las huertas, entonces venimos forestal, corredor turístico, las huertas, y luego viene la vivienda, como se hizo con los edificios, se puede regularizar para mitigar el riesgo de todas estas personas que se encuentran allí. Y sería muy bueno, incluso sería una calidad de vida bastante alta, Sí. mejoraría bastante el tema de sufrimiento de alimentación para las personas, porque es claro, que usted al tener, usted puede venderle a la tienda, puede venderles mucho más económico, o sea, el costoso, no tienen que bajar hasta acá a comprarlo, revenderlo, más el combustible y lo demás, entonces eso sería muy... Con la mano de los edificios o con la mano de la regularización con las viviendas, aparece entonces el colegio, las canchas, los parques, porque se va ambientando como todo ese corredor. Sí, es que incluso es que la Cruz no tiene canchas, la Honda tampoco tiene cancha, no tiene espacios para... Hay unos espacios que hacen parte de la alcaldía, pero no tiene ninguno de esos espacios para... Entonces, como le digo, hemos estado muy a la mano tratando de organizar esos pequeños espacios. Ya hicimos lo más importante. ¿Se acuerda el programa de Conectémonos? Claro. Unidos por el agua. Unimos por el agua. El tema de servicios públicos. Él inició Conectemos con la energía. De acuerdo. Hizo un proceso que nos llevó un poco de firmas con unos líderes muy buenos. Pero que finalmente se hizo. Y que finalmente se hizo. Luego, y con la mano también de la alcaldía, también nos apoyó bastante. Totalmente. En punto. Luego llegó con el tema de Conectemos por el agua y el alcantarillado. De acuerdo. Y luego recogimos firmas y un montón de cosas más que nos exigió EPM en eso entonces para el tema del gas, y no llegó. Por el tema de vulnerabilidad, todo el tema de gestión del riesgo. Pero como ya estamos terminando el programa, no nos queremos ir sin antes en el último componente, que era movilidad. Y era, falta un puente de conexión entre la Comuna 3 y la Comuna 8 para poder subir por la parte de Fraternidad hacia el sector. Un puente que inclusive la gente lo estaba pidiendo en la administración anterior. Es que incluso nos han mostrado los planos. Sí. Me río porque anoche solamente estuve por ese sector dejando una compañera como a las 2 de la noche y yo el GPS nos mostraba que por ahí pasábamos y bajamos. Y no está el bueno, es una de las pendientes. Pero también hubo un imaginario muy bonito de varios líderes, y es decir, venga, llevemos un metrocable al sector de la Cruz y la Honda, sector 4, que lo podamos conectar aquí a la estación de Palos Verdes de Metroplus. Esa conexión de metrocable, fuera de que es llevar las personas más vulnerables, agilizar el transporte, obviamente con el puente, organizando la subida por la Honda, la bajada por la Cruz, en fin, poder darle un ordenamiento en la movilidad. Entonces, con ese componente de innovación, podríamos entonces construir el proyecto urbano de borde de la Comuna 3. Sí, eso sería espectacular, pues la verdad, si la gente lo imaginara desde ese punto de vista, sería una cosa de lo alto. Estamos llegando al final de este programa de Manos al Barrio de la Comuna 3. John Heiler, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por poner tu mano en la construcción de esa ciudad. Entonces, un placer haberlo acompañado, haber hablado de estas experiencias.
aspiramos y que podamos llegar a un propósito, que es estar allá para poder crecer y mostrar que podemos hacer algo por Medellín y por Antioquia también. Don Eiler, pon tu mano por Medellín y estamos en el próximo programa entonces desde la Comuna 2, desde La Herrera, para hablar de vivienda. Un sector que nos tiene muy buenos recuerdos porque allí empezó la transformación del sector de la nororiental. Nos vemos pronto. Pon tus manos por Medellín. Te invito a que sueñes, arriésgate y vamos. Lo logras y crees, todo está en tus manos. Juntos por la paz, juntos por la vida, pongamos un granito en nuestra semilla. Con las manos unidas, llenas de alegría, podremos todos ser una mejor familia.